Estados Unidos todavía es la principal potencia en el mundo. De eso no hay ninguna duda. Es el país más desarrollado económicamente, es la principal potencia militar y lidera el bloque occidental, que es un bloque muy, pero muy poderoso. Ahora hay una dificultad, un problema en esta competencia. Si usted le echa un vistazo al pasado, usted se va a dar cuenta de que hubo un momento en el que los enfrentamientos se convirtieron en guerras totales. Y las guerras totales se encargaron de definir las disputas. Pero hoy en día es difícil que la competencia se pueda resolver de esa manera. Aunque el poder militar tiene un gran peso, pero no lo es todo. Porque además de eso, estamos hablando de países en competencia que también tienen un gran poderío militar. Usted tiene, por ejemplo, el caso de China y Rusia, son potencias nucleares. No puede haber una guerra total porque eso conllevaría a un desastre. Pero también hay otras potencias nucleares, como es el caso en Europa de Reino Unido y Francia. El caso tiene usted de India y de Pakistán. Ahí está también Corea del Norte. Es decir, que hay realmente entre los polos que hoy en día se están configurando y que la guerra en Ucrania se ha convertido en un acelerador de ese proceso, porque está precipitando las simpatías y las antipatías. En ese proceso hay más o menos cierto equilibrio en cuanto a lo militar. En cuanto a poderío económico, si bien Estados Unidos tiene la economía más poderosa y tiene una alianza con los países occidentales también que están entre los más desarrollados del mundo, pero usted tiene el caso de China, que es una potencia, como ya vimos, con mucho poder económico, con mucha incidencia en el comercio. Está el caso de la propia Rusia, pero además de esto hay el bloque más grande, que es el bloque que integran los países del denominado sur global, los países en vías de desarrollo. Y esos son la inmensa mayoría. Y hay un estudio, y este es un fenómeno interesante, hay un estudio que se divulgó a finales del año pasado. A finales del año pasado lo hizo la Universidad de Cambridge. La Universidad de Cambridge. Fíjense que la fuente que yo aquí estoy citando, siempre soy cuidadoso con la fuente que cito, con los datos. Siempre tengo cuidado porque manejo informaciones de entidades confiables que no te van a meter gato por liebre. Entonces hay un estudio que hizo la Universidad de Cambridge, una encuesta que se realizó en 137 países, y fíjense qué resultado eso arrojó. De los 6.300 millones de personas que viven en esos 137 países, 66% tiene una actitud positiva hacia Rusia y el 70% hacia China. Es decir, el sur global hoy, a diferencia de lo que ocurría durante la Guerra Fría, no está totalmente alineado con el bloque occidental. Aunque usted vea que en el Consejo, en la Asamblea General de Naciones Unidas se apruebe una resolución exigiéndole a Rusia
que respete la integridad territorial de Ucrania. Eso es una cosa. Y otra cosa es cuando se trata, por ejemplo, de alinearse con las políticas occidentales, con las políticas del bloque occidental. Ahí la mayoría de los países del sur profundo ha optado por manejarse con mucho cuidado y no se han sumado a las sanciones que aprobó un grupo de países del G20. Y esto yo creo que de alguna forma condiciona las rivalidades. Y es para mí un dato relevante. ¿Qué pudiera estar explicando eso? Bueno, hay muchos países en el mundo que dicen, espérate, yo no puedo sacrificar mis intereses nacionales para yo apoyar una potencia en contra de otra, porque yo necesito tener buenas relaciones con los dos. Además, yo veo que muchas veces Occidente es muy individualista cuando se trata de sus propios intereses o de cuando se trata de intereses que afectan al mundo entero. Por ejemplo, cuando estalló la pandemia, nosotros vimos cómo los países desarrollados, ellos se priorizaron ellos mismos a la hora de repartir las vacunas. Y cuando ellos vieron que tenían ya una situación más o menos manejable, que tenían aseguradas las vacunas que necesitaban, entonces hicieron algunas donaciones. Pero hubo ustedes recordarán aquel momento cuando estalló la pandemia, cómo todo el mundo se apresuró a acaparar insumos médicos, todos esos medicamentos que se necesitaban para hacerle frente al COVID-19 y se olvidaron del resto. Mientras que ustedes vieron algunas actitudes solidarias, en el caso por ejemplo de China, en el caso de Rusia, que tenía también su vacuna, y hasta de India, que estaba produciendo vacunas, sus laboratorios hicieron acuerdos para producir vacunas, nosotros recibimos una donación de India. Y entonces esas son cosas que yo creo que cuentan. Además, los países del sur global también están sintiendo los efectos de una guerra. Y muchos no ven como un esfuerzo, un interés por hacer unas negociaciones y ponerle fin a este asunto, de forma tal que la situación sea más llevadera para todos. Y esas son cosas que también se miden. La economía mundial tampoco ya está dominada por Estados Unidos y Occidente como en el pasado. Ahora hay otras opciones. Y no es que haya un alineamiento en contra de Estados Unidos y del bloque occidental. Simple y llanamente que son intercambios que los países valoran y que los países necesitan. Pero coge el mismo caso de la propia Europa. Aún en medio de la guerra, Alemania le cedió a China el 25% de una terminal del principal puerto del país, el puerto de Hamburgo. Porque bueno, por una cuestión de conveniencia. Ahora mismo, cuando visitó Scholz Estados Unidos, el presidente Biden le pidió que aplicara sanciones contra China por malas prácticas comerciales y esas cosas que siempre se dicen. Pero eso Alemania lo toma con pinza porque en medio de la situación en que se encuentra por haberse separado de Rusia, comenzar con esa política frente a un socio tan importante como China no es cualquier cosita. Es más, hasta el propio Estados Unidos le cuesta mucho eso. Porque bueno, le aplicaron sanciones a TikTok porque ahora dicen que es un peligro. Estados Unidos quisiera que los aliados occidentales hicieran lo mismo, algunos le han seguido los pasos, pero no hay tanto entusiasmo en eso de hacerse militantes de esa política de sanciones con mucho entusiasmo, porque no se trata de un país como la Unión Soviética, ahora se trata de una nación como China
que es principal socio comercial de muchos de estos países, con los cuales hay un gran intercambio. Hay muchos países que reciben inversiones, que reciben crédito de China, y todo eso quisieran preservarlo. Además de que hay otra cosa, y es que el denominado orden basado en reglas no siempre ha sido debidamente respetado por los que critican hoy a Rusia. Yo creo que es verdad que Rusia ha atentado contra la integridad territorial de un país vecino, y es condenable todo lo que está ocurriendo ahí, las matanzas, la destrucción. Pero todo el mundo recuerda también lo que ocurrió en Afganistán, lo que ocurrió en Siria, lo que ocurrió en Irak. Intervenciones que no fueron debidamente autorizadas por Naciones Unidas, que fueron decisiones que se tomaron individualmente. Y entonces, ¿cuáles son realmente las reglas que hay que respetar? Todo esto también influye en la posición que asume frente a esta situación que está viviendo actualmente el mundo, el denominado sur global. Y bueno, son de las cosas que hoy en día uno tiene que apuntar cuando analiza las tendencias a nivel mundial. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, si Dios lo permite, estaremos nuevamente con ustedes.